Hola a todos, venga, hoy nos metemos de lleno en una época fascinante, de esas que lo cambian todo. Vamos a ver cómo Argentina pasó de ser, bueno, un caos de provincias peleadas entre sí, a convertirse en la nación que conocemos. Un puzzle histórico en toda regla y vamos a montarlo pieza a pieza. Exacto. Nos plantamos justo ahí, en esos años clave, entre 1862 y 1880. A lo largo de este recorrido vamos a entender cómo se pusieron los cimientos del Estado argentino moderno. Y ojo, que no fue un camino de rosas, ¿eh? Estuvo lleno de conflictos, de pactos, de decisiones que marcaron el futuro del país para siempre. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se construye un país de verdad? Porque, a ver, no es solo cosa de firmar unos papeles o pintar unas fronteras sin un mapa, es algo mucho más profundo. Se trata de forjar una identidad, de levantar instituciones desde cero y, lo más difícil de todo, de poner de acuerdo a gente con intereses que parecían, vamos, imposibles de reconciliar. Vale, pues para responder a esa pregunta vamos a irnos al principio de todo esto. Nuestro punto de partida es un momento clave, el final del poder de Juan Manuel de Rosas. Fue justo ahí cuando se abrió la puerta al primer intento serio, de verdad, de organizar el país. Aquí es donde estaba todo el lío, el meollo de la cuestión. Por un lado teníamos a Justo José de Urquiza, el gobernador de Entre Ríos. ¿Qué quería él? Pues un país federal, con una constitución para todos. Y en la otra esquina, Juan Manuel de Rosas, que lo que quería era que Buenos Aires siguiera mandando y sobre todo controlando el puerto, que era, vamos, la caja registradora del país. Claro, con estas dos visiones el choque era inevitable. Y llegó en 1852. El ejército de Urquiza se enfrenta a las tropas de Rosas en la batalla de Caseros y gana. Pero ojo, que esta victoria fue mucho más que derrocar a un gobernador. Fue acabar con todo un sistema de poder y abrir un capítulo completamente nuevo para el país. Después de la batalla se da un paso que parecía definitivo, el Acuerdo de San Nicolás. Todo apuntaba a que, por fin, llegaba la unidad. Pero, sorpresa, Buenos Aires dice que no. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Sentían que perdían poder, que las otras provincias les iban a comer terreno. Así que la división, en vez de acabarse, no había hecho más que empezar. Y con esto llegamos a una de las partes más curiosas, casi paradójicas de esta historia. Se crea una constitución para unir a todo el mundo y el resultado inmediato es que el país se parte por la mitad. Increíble, ¿verdad? Pues sí. Aunque Buenos Aires se quedó fuera, las demás provincias dijeron «seguimos para adelante» y en 1853 aprueban la Constitución Nacional. Este documento no es cualquier cosa, es la piedra angular, la base de la Argentina moderna. Es la que establece esa forma de gobierno que suena tanto, republicana, representativa y federal. Y este mapa lo deja clarísimo. Fijaos en la división. Por un lado, la Confederación Argentina, que eran 13 provincias con su capital en Paraná. Y por otro lado, como si fuera otro país, el Estado de Buenos Aires, completamente separado. Y esta situación tan rara se mantuvo durante casi 10 años. El problema de fondo, como se ve aquí, era la pasta, el dinero. La Confederación era enorme en territorio, pero andaba muy justa de recursos. Buenos Aires, en cambio, tenía la aduana, la gallina de los huevos de oro. Su economía era muchísimo más potente. Esta desigualdad tan bestia no solo hacía imposible que vivieran separados para siempre, sino que creó un desequilibrio económico que ha marcado la historia de Argentina hasta hoy. Así que vivir juntos y en paz era imposible. La tensión económica y política no hacía más que crecer. Era como una olla a presión a punto de estallar. Y todo apuntaba a que solo un enfrentamiento militar podía decidir el futuro del país de una vez por todas. Y esta cronología nos muestra cómo fue subiendo la tensión. Hubo un primer encontronazo en Cepeda en el 59, pero la batalla definitiva, la que lo decidió todo, fue en Pavón, en 1861. Ahí, las fuerzas de Buenos Aires, con Bartolomé Mitre al frente, consiguieron una victoria que cambió el equilibrio de poder para siempre. Y efectivamente, Pavón no fue una batalla más. Fue el punto de inflexión. Permitió que Buenos Aires liderara la unificación, pero ojo, esta vez aceptando la Constitución del 53, aunque con algunas reformas. Por fin, el país volvía a ser uno. Vale, ya tenemos el país unido, al menos sobre el papel. Pero ahora empezaba lo más difícil, construir un Estado moderno desde la nada. Crear todas sus instituciones, un desafío, bueno, colosal. Y esta tarea gigantesca cayó sobre los hombros de 3 presidentes seguidos, a los que se conoce como los presidentes históricos. Apuntad: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Cada uno de ellos fue poniendo una pieza clave en este gran puzzle. Lo primero de todo era montar el esqueleto del Estado. ¿Cómo? Pues creando un poder ejecutivo con sus ministerios, un poder judicial con una Corte Suprema para todo el país y, muy importante, unificando las leyes.
Se redactaron los códigos civil y de comercio, y esto significaba que, por primera vez, las reglas del juego eran las mismas para todos, desde el norte hasta el sur. Después del esqueleto, el sistema circulatorio, lo que le da vida al país. Se nacionalizó la aduana de Buenos Aires, clave. Ahora sus ingresos eran para toda la nación. Se creó una moneda única para que el comercio fuera más fácil y, fundamental, se apostó a tope por el ferrocarril para conectar todas esas economías regionales que estaban aisladas. Pero claro, un país no es solo economía y leyes. Y esto lo entendió perfectamente Sarmiento. Él sabía que para crear argentinos de verdad hacía falta una educación común, así que impulsó una auténtica revolución educativa. Se crearon cientos de escuelas por todo el país para forjar una identidad compartida, un sentimiento de pertenencia. Y por último, algo fundamental para cualquier Estado, el monopolio de la fuerza. Se creó un ejército nacional, profesional, que sustituyó a las milicias de cada provincia. Esto fue crucial para poder apagar los fuegos internos, los levantamientos y para que la autoridad del gobierno central se sintiera de verdad en todo el territorio. Parecía que ya estaba casi todo hecho, pero quedaba un problemón por resolver, una fuente de conflictos constante: la capital. ¿Dónde iba a estar la capital del nuevo país? El problema, claro, era Buenos Aires. Era la ciudad más rica, la más potente, pero también era la capital de la provincia de Buenos Aires. Y ahí estaba el lío. No podía ser la capital de una provincia y la capital de toda la nación al mismo tiempo. Era una fuente de tensiones brutal. La solución llegó por fin en 1880, y no sin un último enfrentamiento armado. Se tomó una decisión drástica. La ciudad de Buenos Aires fue federalizada. ¿Qué significa esto? Pues que se la recortó de la provincia. Dejó de pertenecer a la provincia de Buenos Aires para pertenecer a todos los argentinos. Se convirtió en la capital federal. Y con esto, ¡clac!, se colocó la última pieza del puzzle. Y así, con el Estado ya organizado, unificado y con capital, se cierra un capítulo y se abre otro de forma casi inmediata. El país ya estaba construido, por así decirlo. Ahora había que ponerlo en marcha, llenarlo de vida. Y la respuesta a esa pregunta, ¿a quién iba a hacerlo?, daría forma al siguiente medio siglo de historia argentina. Pero eso ya es otra historia.